¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando una persona desaparece sin dejar rastro? Sydney West, una joven de tan solo 20 años, fue vista por última vez caminando sobre el icónico puente Golden Gate, envuelto en una densa niebla. Los últimos minutos de su vida siguen siendo un misterio, mientras su familia lucha desesperadamente por descubrir la verdad. Cómo una familia que parecía perfecta terminó atrapada en un abismo de incertidumbre y dolor. Acompáñame para descubrir los detalles más inquietantes de este enigmático caso y las teorías que rodean la desaparición de Sydney. Sydney West nació el 11 de julio de 2001 en el estado de California, Estados Unidos. Era la hija mayor de Jay y Kimberly West y tenía una hermana menor llamada Faith. La familia pasó la mayor parte de su vida en Pleasanton, California, una ciudad de más de 70,000 habitantes, reconocida por su alta calidad de vida. Familiares y amigos describían a Sydney como una joven alegre y carismática, alguien que disfrutaba hacer sentir bien a los demás. Era inteligente, curiosa, y desde muy temprana edad amaba las conversaciones profundas. Desde niña, Sydney sintió una conexión especial con la naturaleza, especialmente con los árboles, lo que despertó en ella un fuerte interés por el medio ambiente. Con el paso de los años, incluso logró convencer a su madre de comenzar a reciclar y compostar los restos de comida que normalmente se desperdiciaban. En la preparatoria Foothill High School en Pleasanton, Sydney destacaba como una estudiante ejemplar y una atleta comprometida, especialmente en el voleibol. En 2017, aún en la escuela secundaria, se mudó junto a su familia a Chapel Hill, Carolina del Norte, donde asistió a Scarborough High School y llegó a convertirse en cocapitana del equipo de voleibol. Tras graduarse de la escuela secundaria, Sydney comenzó a jugar voleibol de playa y también se adentró en el mundo del arte. Amaba escribir, dibujar y pintar, pero su mayor pasión siempre fue la música. Con frecuencia acudía a bares para cantar canciones que ella misma componía, piezas íntimas que hoy todavía pueden encontrarse en internet. En 2019, después de graduarse, Sydney decidió tomarse un año sabático para alejarse de la rutina y tratar de encontrarse a sí misma. Durante ese periodo, comenzó a escribir en su blog personal sobre sus crisis de ansiedad y depresión, dejando al descubierto una lucha interna que pocos conocían. Más tarde viajó a Australia, donde continuó practicando voleibol de playa y posteriormente asistió a un retiro de yoga en México. Mientras tanto, sus padres contrataron a un asesor universitario para ayudarla a elegir y prepararse para la universidad que debía definir su futuro. Jay y Kimberly West deseaban que Sydney ingresara en una de las 8 universidades más prestigiosas de Estados Unidos: Harvard, Princeton, Cornell, Brown y Yale. La Universidad de Pensilvania, Columbia o Dartmouth, según diversas fuentes, invirtieron más de $20,000 en asesorías, viajes y procesos de postulación. Un año antes, a pesar de su excelente desempeño académico, Sydney había sido rechazada por todas las universidades a las que postuló. Con la esperanza de que esta vez fuera diferente, sus padres redoblaron la inversión. Pero aún así, Sydney no logró ser admitida en ninguna de estas instituciones de élite. Las constantes negativas de las universidades dejaron a sus padres profundamente decepcionados. Incluso existe un informe que asegura que el padre de Sydney, en un momento de ira, llegó a romper el teléfono de su hija con un martillo. Aún así, Sydney logró ser admitida en la Universidad de California, en Berkeley. Su plan era comenzar allí y luego transferirse a una universidad que ella considerara mejor. Sin embargo, sus padres no apoyaban esa decisión. Creían que lo más sensato era que permaneciera en Carolina del Norte y estudiara en una universidad cercana, principalmente porque los costos serían considerablemente menores. Al estudiar en el mismo estado donde residía la familia, los gastos se reducirían de forma significativa. Además, se esperaba que Sydney realizara una pasantía en la empresa donde trabajaba su padre. A pesar de todo, Sydney estaba decidida a ir a Berkeley, incluso si eso significaba desafiar los deseos de sus padres. Ellos le dejaron claro que podía ir si así lo quería, pero solo cubrirían el monto que habrían pagado si hubiera estudiado en la Universidad de Carolina del Norte, alrededor de $10,000. Una cantidad importante, pero insignificante frente a los casi $70,000
$50,000 que podía costar la Universidad de California. Ante esta situación, Sidney consideró solicitar un préstamo estudiantil y creó una tienda en línea donde comenzó a vender algunas de sus pertenencias para recaudar dinero. El 4 de julio de 2020, día de la independencia en Estados Unidos, la familia West viajó a una casa junto a un lago para celebrar la festividad. Todo transcurría con normalidad, hasta que Sidney decidió saltar al lago desde un bote. La caída le provocó una conmoción cerebral grave. Sidney tuvo que someterse a tratamiento durante un tiempo, hasta que en agosto de 2020 viajó a Berkeley, California, para comenzar sus estudios en la Universidad de California. Allí participó en un programa para estudiantes de primer año diseñado para facilitar la adaptación a la vida universitaria, permitiéndoles conocer a otros alumnos, tomar cursos introductorios y familiarizarse con el campus. Sidney aún no había decidido qué carrera estudiar. Sentía una fuerte inclinación hacia la medicina, pero no estaba completamente segura de que ese fuera su verdadero camino. A esto se sumaba la dificultad de adaptarse a la vida universitaria. Lo que había imaginado no se parecía en nada a la realidad que estaba viviendo. Además, en agosto de 2020, el mundo atravesaba una grave crisis sanitaria. El semestre comenzó con pruebas masivas, cuarentenas y constantes controles para detectar contagios. California fue uno de los estados que implementó medidas de confinamiento estrictas, lo que hizo imposible que Sidney, al igual que miles de estudiantes, tuviera una rutina normal. Los estudiantes debían permanecer aislados en sus dormitorios, sin compañeros de cuarto, sin visitas y con contacto limitado únicamente a las pocas personas que vivían en el mismo edificio. Todas las clases se impartían de manera virtual. Debido a la conmoción cerebral, Sidney no podía pasar mucho tiempo frente a la pantalla, ya que le provocaba fuertes dolores de cabeza. Esta situación se volvió especialmente difícil, ya que toda su educación dependía de una computadora. Ante estas dificultades, Sidney tomó una decisión de solicitar una licencia académica para poder recuperarse por completo de su lesión. Sidney regresó a la universidad al año siguiente, en 2021, tras recuperarse de la conmoción cerebral. Sin embargo, al haber solicitado una licencia académica, ya no podía permanecer en el campus. No quería volver a Carolina del Norte, por lo que decidió quedarse en California. Durante algunos días, se alojó en la casa de su tío y luego en casas de amigos, mientras intentaba decidir cuál sería su próximo paso. El 29 de septiembre, Sidney tomó la decisión de viajar a San Francisco. Allí se registró en el Hotel Hilton, ubicado en el distrito financiero de la ciudad. Esa misma tarde, habló con su padre por teléfono por última vez. La conversación duró casi 2 horas y, según él, fue una charla tranquila en la que ambos expresaron cuánto se extrañaban. Durante esa llamada, Sidney confesó que sentía haber decepcionado tanto a sí misma como a su familia. Su padre le insistió en que regresara a casa para estar más cerca de todos, pero ella se negó. Ese día, Jay West se encontraba en San Diego por motivos laborales y le propuso encontrarse al día siguiente. Su intención era convencerla de volver con él, pero ese encuentro nunca ocurrió. Padre e hija acordaron volver a hablar por teléfono al día siguiente. Sin embargo, después de esa fecha, Sidney no volvió a responder la llamada de su padre. A la mañana siguiente, alrededor de las 7, Jay se despertó y una de las primeras cosas que hizo fue tomar su teléfono para revisar la ubicación del celular de su hija, sin saber que ese gesto marcaría el inicio de una pesadilla. Sin embargo, Jay no pudo rastrear el teléfono de Sidney. Tanto él como la madre de la joven tenían acceso a la ubicación de su hija mediante un sistema de rastreo, además de controlar sus redes sociales y su cuenta bancaria. Al no poder ver su localización, Jay intentó llamarla repetidas veces, pero cada llamada terminaba directamente en el buzón de voz. Ante la falta de respuesta, Jay llamó a Kim, su esposa y madre de Sidney. Le pidió que revisara las redes sociales y los correos electrónicos de su hija en busca de cualquier pista sobre su paradero. Kim revisó todo cuidadosamente, pero no encontró nada fuera de lo común. Lo único que le llamó la atención fue que Sidney había pasado la noche en un hotel de San Francisco, algo que la familia desconocía, ya que creían que se encontraba en casa de una amiga. Kim también descubrió que su hija había solicitado un Uber muy temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana, para trasladarse desde el hotel hasta Crissy Field. Para quienes no lo conocen, Crissy Field es un parque arbolado ubicado bajo el puente
Golden Gate en San Francisco, un lugar frecuentado por personas que practican actividades al aire libre como correr, andar en bicicleta o hacer yoga. Al conocer esta información, Jay decidió dirigirse al lugar para intentar encontrar a su hija. Con la ayuda de su hermano, que vivía en la zona, fue hasta Crissy Field. Ambos buscaron durante horas, pero no encontraron ningún rastro de Sidney. Al día siguiente, el 1 de octubre, Jay regresó a Carolina del Norte y junto a su esposa acudió a la policía para denunciar oficialmente la desaparición de su hija. Las autoridades de Carolina del Norte contactaron rápidamente a sus homólogos en California. Las autoridades de California recibieron el informe sobre la desaparición de Sidney West y los detectives de San Francisco iniciaron la investigación de inmediato. El primer paso fue interrogar al conductor de Uber que había llevado a Sidney a Crissy Field la mañana del 30 de septiembre. El conductor colaboró plenamente con las autoridades y fue descartado como sospechoso en las primeras etapas del caso. La policía también interrogó al portero del hotel donde Sidney se había alojado. El hombre declaró que había hablado con ella mientras esperaba el Uber y que incluso la ayudó a subir al vehículo. Según su testimonio, Sidney se comportaba con total normalidad. Tanto el portero como el conductor coincidieron en describirla como una joven amable, educada y conversadora. Días después de su desaparición, la mochila de Sidney fue encontrada en Crissy Field. Estaba escondida detrás de unos arbustos, como si alguien hubiera intentado ocultarla. En un principio, la policía pensó que podría haber sido robada y luego escondida, pero esa teoría pronto se debilitó. Dentro de la mochila se encontraban todas las pertenencias de Sidney, incluso objetos de alto valor como su computadora portátil. Todo indicaba que no se trataba de un robo. Más bien, parecía que la mochila había sido dejada allí de manera intencional. Además del ordenador, había dibujos realizados por Sidney, lápices de colores, cuadernos y algunas prendas de ropa. El siguiente paso de los investigadores fue analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona y del puente Golden Gate. En las imágenes, Sidney aparece caminando sobre el puente con su mochila puesta. Vestía leggings negros, una sudadera color turquesa y zapatillas Vans sin cordones, de color verde oscuro y negro. Sidney llevaba gafas graduadas y su cabello largo estaba recogido en un moño sobre la cabeza. En un momento, mientras caminaba por el puente, se dio la vuelta y comenzó a correr en dirección a Crissy Field, como si hubiera olvidado algo. Según la policía, fue en ese instante cuando Sidney habría escondido su mochila entre unos arbustos, ya que al reaparecer en las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, ya no llevaba la mochila, solo su teléfono y sus auriculares. La última imagen registrada de Sidney proviene de una segunda cámara de seguridad del puente Golden Gate. Aquella mañana, una densa niebla cubría el puente, lo que dificultó que otras cámaras pudieran captarla. Tras aparecer en esa segunda grabación, Sidney no volvió a ser vista en ningún otro registro. Es como si la niebla se la hubiera tragado por completo. Para ayudar en la investigación, la familia de Sidney contrató a un detective privado llamado Scott Dudek. Junto a Jay, el padre de Sidney, pasó horas revisando las grabaciones de las cámaras del Golden Gate, analizando cada detalle. Sin embargo, después de las imágenes de la segunda cámara, Sidney simplemente deja de aparecer. Según la policía, desde el 30 de septiembre no se registró ninguna actividad en las cuentas bancarias de Sidney, ni en sus redes sociales, ni en su teléfono. El móvil y los auriculares, los únicos objetos que llevaba consigo, desaparecieron junto con ella. De acuerdo con su familia, cuando vivían en California, el puente Golden Gate era uno de los lugares favoritos de Sidney. Sidney amaba correr y hacer ejercicio en el puente Golden Gate, además de fotografiar el paisaje que tanto la inspiraba. Tras su desaparición, el Departamento de Policía de San Francisco inició una búsqueda activa por toda la ciudad. Su información fue ingresada en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal y el caso pasó a manos de la Unidad de Personas Desaparecidas de la División de Víctimas Especiales. El hecho de que la última ubicación conocida de Sidney fuera el puente Golden Gate y de que solo se la viera ingresar al puente, pero nunca salir de él, llevó tanto a la policía como a la opinión pública a considerar la posibilidad de que se hubiera quitado la vida. Sin embargo, para la familia de la joven, esta teoría simplemente no tenía sentido. Más allá de su belleza y su impresionante ingeniería, el puente Golden Gate es tristemente
frecuentemente conocido como uno de los lugares donde más personas acuden para suicidarse. Según diversas fuentes, desde su inauguración en 1937, más de 1.800 personas han perdido la vida allí. Además, algunos amigos de Sidney que pidieron permanecer en el anonimato afirmaron que ella habría intentado quitarse la vida en el puente apenas unos días antes de su desaparición. En el puente operan agentes de un servicio especial de seguridad cuyo objetivo es prevenir que las personas atenten contra su propia vida. Estos agentes fueron asignados a principios de los años 2000, inicialmente para prevenir posibles ataques contra la estructura. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a las circunstancias, su labor se transformó en evitar que personas desesperadas se arrojen desde el puente. Según diversos informes, uno de los agentes de seguridad que trabajaba en el puente Golden Gate vio a Sidney allí el 26 de septiembre, aparentemente con la intención de quitarse la vida. El agente logró intervenir a tiempo y evitarlo. Sidney fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde quedó internada bajo observación durante 72 horas. Cuando los padres de Sidney fueron informados de lo ocurrido, solicitaron que su hija permaneciera internada por un periodo más prolongado. Sin embargo, la ley de California establece que una persona no puede ser retenida en una institución psiquiátrica contra su voluntad por más de 72 horas, a menos que exista una orden judicial. Ese no fue el caso, por lo que el 29 de septiembre, Sidney fue dada de alta. Sidney no quiso regresar a la casa de su tío ni alojarse con amigos. En su lugar, decidió registrarse en el Hotel Hilton de San Francisco. Había sido dada de alta del hospital apenas un día antes de su desaparición. Algún tiempo después de que Sidney desapareciera, su familia creó una página en redes sociales llamada Find Sidney West. Fue entonces cuando comenzaron a surgir situaciones extrañas. Mensajes anónimos, supuestamente escritos por amigos y conocidos de Sidney, acusaban a sus padres de eliminar comentarios que sugerían que la joven se había quitado la vida. Según estos mensajes, Sidney habría actuado impulsada por problemas de salud mental y por la intensa presión que sentía. Sin embargo, sus padres rechazaron de manera absoluta esta teoría. Para ellos, la idea de que su hija se hubiera suicidado simplemente no tenía sentido alguno. Otros informes afirman que Jay y Kim habrían eliminado publicaciones de las redes sociales de su hija que insinuaban sentimientos de frustración y depresión. En un blog personal que Sidney mantenía, donde solía publicar poemas escritos por ella misma, muchos de esos textos también habrían sido borrados, alimentando aún más las sospechas en torno a lo que realmente estaba ocurriendo en su vida emocional. Otro dato inquietante señala que Sidney supuestamente mantenía un teléfono prepago oculto a sus padres. Según algunos reportes, este dispositivo habría sido encontrado dentro de la mochila hallada entre los arbustos de Crissy Field. Se dice que Sidney intercambiaba la tarjeta SIM de su teléfono habitual, el que sus padres conocían, y la colocaba en el teléfono prepago para evitar ser rastreada. Además, existen versiones que indican que Sidney dejaba su teléfono oficial en su dormitorio, conectado al Wi-Fi cada vez que salía. De ese modo, cuando sus padres revisaban su ubicación, creían que ella seguía allí, cuando en realidad se encontraba en otro lugar. También se descubrió que Sidney tenía una cuenta en Reddit, una plataforma que sus padres ni siquiera conocían hasta poco tiempo antes. A esto se suma que Sidney manejaba cuentas privadas de Instagram a las que sus padres no tenían acceso, a diferencia de su perfil oficial. Tampoco era amiga de su madre en Facebook y durante un tiempo incluso cambió su contraseña para evitar que Kim revisara su actividad en línea. Existen además reportes que aseguran que cuando Sidney era adolescente, su padre la habría echado de casa en varias ocasiones debido a malas calificaciones escolares, obligándola a pasar 1 o 2 noches en casas de amigos. La familia niega rotundamente la veracidad de estas acusaciones y también rechaza que se haya encontrado un teléfono prepago en la mochila de Sidney. Para las autoridades, sin embargo, la hipótesis más probable continúa siendo. La hipótesis más aceptada es que Sidney se quitó la vida y que su cuerpo nunca fue encontrado. Como ya sabemos, su familia rechaza por completo esta posibilidad. El puente Golden Gate es el lugar con mayor número de suicidios registrados en el mundo. Una realidad inquietante que ha dado origen a un movimiento dedicado a salvar vidas mediante la reducción del acceso al puente. Este movimiento, liderado por padres que perdieron a sus hijos en ese mismo lugar y respaldado por las autoridades, propuso una solución concreta: impedir que las personas puedan
puedan lanzarse al vacío. La idea se materializó en el diseño de una red de acero inoxidable ubicada a 6 metros por debajo del puente y extendida 6 metros hacia afuera, cuya construcción aún está en curso. La construcción de esta red comenzó en 2018, pero ha sufrido numerosos retrasos debido al aumento de los costos y a la oposición de algunos residentes locales. Estos argumentaban que la estructura afectaría la estética del puente y que su elevado costo la hacía inviable, sosteniendo que no debía construirse. Ken Holmes trabajó durante 36 años en la oficina del forense del condado de Marin. A lo largo de su carrera, participó en investigaciones complejas, incluida la del Trailside Killer, un criminal serial que atacó a varias personas en el área del Golden Gate durante las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, nada lo marcó tanto como los casos de personas que se quitaron la vida en el puente. Cuando Ken Holmes comenzó su labor como forense, solo había oído hablar de 1 o 2 casos de este tipo. No fue hasta 1990 cuando comprendió la verdadera magnitud del problema. Ese año, la Guardia Costera responsable de localizar a las personas que se arrojaban desde el puente. En 1990, la base de la Guardia Costera, encargada de localizar a las personas que se arrojaban desde el puente o de recuperar sus cuerpos, fue trasladada de San Francisco al condado de Marin, en el área de la bahía. Esto significó que cada vez que se encontraba un cuerpo, la responsabilidad de la investigación recaía en Ken Holmes y en los demás forenses de ese condado. Según diversas fuentes, en promedio, unas 30 personas al año acudían al puente Golden Gate con la intención de quitarse la vida, lo que equivale a 2 o 3 casos por mes. Como forense, Ken Holmes debía elaborar un informe anual sobre todas las muertes sin importar la causa. Debido a la frecuencia de estos incidentes, decidió crear una categoría específica dedicada exclusivamente a los casos relacionados con el Golden Gate. De acuerdo con Holmes, se cree que el número real de personas que murieron en el puente es mucho mayor que las 1.800 registradas oficialmente, ya que algunos cuerpos nunca fueron recuperados. En 2007, publicó un informe que analizaba 206 casos ocurridos en la década anterior. La mayoría de las víctimas eran hombres blancos, de entre 14 y 44 años, y la ocupación más común era la de estudiante. Al principio, Ken Holmes consideraba que los medios de comunicación no debían cubrir estos casos, ya que pensaba que hacerlo podría incentivar a otras personas a imitar esos actos. Sin embargo, tras años observando que la situación no cambiaba, llegó a la conclusión de que limitar la cobertura mediática no estaba dando resultados. Esa experiencia lo motivó a involucrarse activamente en la Bridge Rail Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir estos incidentes. Ken se unió como voluntario y decidió llamar la atención pública sobre las tragedias ocurridas en el puente. El principal objetivo de la fundación era la instalación de la red de acero para disuadir a quienes acudían allí con la intención de saltar. Uno de los principales argumentos en contra de la red de acero sostenía que, si una persona realmente quería quitarse la vida, encontraría otra forma de hacerlo en cualquier otro lugar. Sin embargo, diversos estudios han demostrado una fuerte relación entre el puente Golden Gate y estos casos, lo que sugiere que reducir el acceso al puente podría disminuir de manera significativa el número de incidentes. Entre 2005 y 2008, Mel Bluestein, jefe de psiquiatría del Hospital Memorial St. Francis de San Francisco, trató a decenas de personas que habían intentado quitarse la vida, incluyendo a algunas que fueron internadas de forma involuntaria. Bluestein recuerda haber preguntado a 63 pacientes por qué eligieron el puente Golden Gate. La respuesta más común fue simple y alarmante. Era rápido y fácilmente accesible. Por esta razón, el psiquiatra se convirtió en un firme defensor de la construcción de la red de acero. Otros lugares altamente concurridos, como el Empire State Building, la Torre Eiffel, la Catedral de Berna en Suiza y el puente del puerto de Sydney, ya han implementado barreras para prevenir intentos similares. Incluso hoy en día, muchas estaciones de metro en Europa cuentan con algún tipo de protección. La red del puente Golden Gate fue diseñada para impedir que las personas puedan saltar. En los casos en que alguien logra caer sobre la red, equipos de rescate entrenados están preparados para intervenir. Según un funcionario del puente, caer en la red es una experiencia dolorosa que puede provocar hematomas severos y fracturas.
precisamente para evitar que la persona pueda levantarse y lanzarse al agua. Fuentes oficiales indican que, durante los últimos 20 años, se han registrado en promedio unos 30 casos por año en el puente Golden Gate. En 2023, mientras la red aún estaba en construcción, se confirmaron 14 casos. Esto representa una reducción de más de la mitad. En esos incidentes, las personas encontraron secciones donde la red aún no estaba completa y saltaron. Según especialistas, reducir el acceso a medios letales puede salvar vidas y dar tiempo para que las personas busquen ayuda. Volviendo al caso de Sydney West, aunque el Departamento de Policía de San Francisco mantiene una línea abierta para recibir información de cualquier persona que pueda aportar datos relevantes, la familia de Sydney prefiere que los testigos contacten directamente a Scott Dudek, el detective privado que contrataron. Algunas personas que siguen el caso consideran que esto podría entorpecer la investigación oficial de la policía. Como ya sabemos, los padres de Sydney no aceptan la teoría de que su hija se haya quitado la vida ni que su cuerpo haya sido arrastrado por las aguas del estrecho del Golden Gate. Por esta razón, Scott Dudek ha optado por seguir una línea de investigación diferente. Según él, existen dos posibilidades: que Sydney haya sido secuestrada o que haya decidido desaparecer voluntariamente y no quiera ser encontrada. Es importante recordar que ninguna de las cámaras instaladas en el puente captó a Sydney saliendo del lugar, solo ingresando. Tampoco existen testigos que la hayan visto abandonar la zona. A partir de esto, Dudek sostiene que Sydney podría haber salido del puente en un vehículo, lo que explicaría por qué las cámaras no registraron su partida. A lo largo de los años, tanto la familia West como el Departamento de Policía de San Francisco han recibido numerosos avisos sobre supuestos avistamientos de Sydney West. Todos ellos fueron investigados, pero ninguno condujo a resultados concretos. Los detectives a cargo del caso han mantenido gran parte de la investigación en reserva y solo han declarado que no existe evidencia de que Sydney haya sido víctima de un crimen. Sydney West sigue desaparecida. Su familia ruega que cualquier persona con información relevante se presente. Actualmente se ofrece una recompensa de $25,000 por datos que conduzcan a conocer el paradero de la joven. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Qué crees que ocurrió realmente con Sydney? ¿Se quitó la vida? ¿Fue secuestrada? ¿O decidió desaparecer para comenzar una nueva vida en otro lugar?